Muy bien, ¿cómo están? Bien. Como decíamos, hermoso momento de alabanza. Y tenemos que continuar con la palabra de Dios. ¿Sí? Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. ¿Quién confía en eso? Lo que cantábamos recién. A ver, levante la mano. Un día Él regresará. En su presencia voy a estar. A ver, levante la mano. ¿Quién tiene la seguridad de que cuando Él venga o yo me muera, voy a estar con Él en los cielos? Amén. Quiera Dios que todos tengamos esa seguridad de la salvación. Salvación que no se pierde, como venimos estudiando en los discipulados, en las clases, pero que esto, y ayer lo veíamos en los adolescentes, con los 3 enemigos que tiene el cristiano, que son, ¿hay algún adolescente? Bueno, me quedó Mateo, pero no lo voy a exponer porque ayer se fue, pero ¿cuáles son los 3 enemigos del creyente? Satanás, el mundo y la carne. Y esos 3 enemigos nos van a tratar de desviar del propósito de Dios. La salvación no se pierde, pero esto de que la salvación no se pierde, no es un juego para hacer de mi vida lo que yo quiero. ¿Y saben qué es lo que apunta a Dios? A una vida de fe y de compromiso. Y este es el tema que quiero hablar en esta mañana, una vida de fe y apuntar al compromiso. Al compromiso. Y vamos a tocar, este tema lo desarrollé de distintas maneras, en varias oportunidades, pero le di una vuelta de rosca con un personaje que es uno de mis favoritos, que es Juan el Bautista, a tal punto que le puse Bautista a mi hijo. Porque Juan el Bautista no aparece tanto, no se escribe tanto de él como otros personajes en la Biblia, pero fue un gran hombre de Dios, fue el precursor, fue el último gran profeta que dice el Señor Jesús, y que tuvo un ministerio terrenal terrible, a tal punto que, como decíamos el domingo pasado, algunos pensaban que era Elías resucitado. Algunos lo confundían con el Señor. Pero Juan el Bautista tuvo un ministerio tan grande que en esta mañana yo quisiera hablar acerca del compromiso. Vamos a decirla todos juntos, esta palabra, compromiso. ¿Vamos a decirla todos juntos? Compromiso. Compromiso viene de la palabra también de con, es una palabra también compuesta que se fue uniendo con el otro, y promiso viene de la palabra promesa. Yo me comprometo con el otro. Me comprometo en algo con el otro. Yo te invito a que abramos la Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 1, del 1 al 10. Mateo capítulo 3, versículo 1, del 1 al 10. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien Dios habló, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Alguien antifama, podríamos decir, con todas estas características, ¿no? Alguien que frecuentaba en el desierto, que comía miel silvestre y comida, langostas, que se vestía de una forma particular, pero que vino a ser el precursor del Señor Jesús. Y salía a él Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún estas piedras. ¿Quién lee el versículo 10 como para terminar?
Versículo 10. Muy bien, gracias José. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hasta aquí nada más con la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del compromiso. Y siempre que evaluamos una palabra, perdón, no llegué ahí. No llegué, no. Y tuve que venir con la computadora. Ahí está. Voy a ir agarrando la Biblia de ahí. Tengo la computadora y siempre que cuando hablamos de una palabra que toquemos en el mensaje o cuando exponemos la palabra de Dios, está bueno revisar el contexto. Actualmente hoy, hablar de compromiso es una palabra que está devaluada. ¿Qué significa devaluada? Que bajó el precio, que perdió precio. Yo buscaba un poquito acerca de esto y sociólogos dicen y han hecho estudios empíricos, o sea, basados en la realidad, que estamos en la época que nos hemos detenido en la adolescencia. Antes, un adolescente era a los 14, 15, 16 años. Después esto se fue extendiendo hasta los 20 y pico, y hoy nuestra generación está hablando de un adolescente casi a los 30 y pico de años. Y dice que esto vino para quedarse y la adolescencia está estancada en esa edad. Cuando antiguamente un joven 18, 19, 20 años ya era un joven, en estos tiempos se está hablando que un adolescente puede llegar hasta esa edad. Y sociólogos afirman que estamos estancados en la eterna adolescencia. Un segundo estudio, que en realidad lo hicieron 3 universidades, hablan de otro fenómeno que está golpeando en nuestro tiempo actual. Yo te quiero hablar del contexto porque vamos a hablar de compromiso y el hombre de fe tiene que ser un hombre de compromiso, pero te quiero hablar de este contexto hoy, porque es hoy una palabra que está devaluada. Sociólogos dicen que estamos en la eterna adolescencia y 3 facultades, una de Colombia y 2 de Estados Unidos, hicieron un estudio sobre esto. Y la generación que nació de 1980 para acá es conocida como millennials. Los millennials. ¿Quiénes son la generación de los millennials? Los que hemos crecido, me integro en esa generación porque nací en el 89. Cuando Rafa se convirtió, le veo la cara a Rafa, porque el domingo pasado decías el dato, cuando te convertiste yo estaba naciendo. No te estoy tratando viejo, al contrario, no es para matarte, para mí sos un pastor joven, actual y comprometido con la juventud. Pero bueno, eso es un dato de color, lo del 89. Pero del 80 para adelante, lo que hemos nacido con un celular, con un dispositivo. Antes de 1980, tal vez mucho antes, para ver una noticia, ¿a dónde tenías que ir? ¿Al diario? ¿A la televisión? Muchos de acá tal vez han visto la creación de la televisión. Comparo con mi edad, que me acuerdo, ¿no? De mi viejo, de mi papá que me decía esto, o de mi abuelo, mejor dicho. Y los periódicos. Pero hoy, con tu celular, ahí donde estás, por eso a veces no es que uno es retrógrado cuando dice traigan la Biblia de papel, porque uno confunde que tal vez puede estar con el dispositivo, pero tal vez puede estar en Instagram, en Facebook en este momento. Bueno, mientras que tengas la palabra de Dios, nadie te va a estar persiguiendo. Pero lo que sí quiero decirte hoy es que con un dispositivo, en un clic, sentado acá mismo, con la hiperglobalización que hoy estamos, puedes estar conectando lo que puede estar pasando en Estados Unidos, que le damos la bienvenida a la hermana con sus hijos de que están acá. Perdón que no lo nombré, sé que te sentís como en casa, pero bienvenido una vez más. Pero puedes estar conectado o hacer una videollamada con alguien de Estados Unidos. Yo llegué a usar la moneda de 25 centavos para ir a al teléfono que estaba en la calle. Hoy ya no se usa más. Los locutorios, que en un momento fueron un auge, fueron. Ahora estamos en una... ¿Por qué te digo esto? Porque hay una generación que está hiperconectada, hiperinformada. ¿Y saben cuáles son los objetivos de esta generación?
Por eso hay que orar con los líderes de jóvenes y los líderes de adolescentes, porque ¿saben cuáles son los objetivos de los millennials? Cuando las generaciones pasadas querían cambiar el mundo, decía un sociólogo, nuestras generaciones a lo sumo quieren cambiar la moto, el iPhone o un mejor celular. Y esto no es para pegarle a los millennials, porque como buen carrera que estoy estudiando de psicólogo siempre hay que verle el otro lado. También es una generación sufriente, ¿no? Es una generación sufriente. No lo estoy diciendo para pegarlos. Estoy ubicando en el contexto de que hoy vamos a hablar de compromiso y tenemos que saber a quién le estamos hablando de compromiso. Y la generación de los millennials que nacieron de 1980 para adelante, que están hiperconectados, que viven en una computadora, en un dispositivo, en un videojuego, ¿saben cuáles son las características en base a estos estudios? Y muchos coinciden en estos estudios. Es tres cosas. Divertirse y pasarla bien. Disfrutar de forma individual. Y una generación altamente individualista. Eso caracteriza a la generación en la que muchos estamos acá, los millennials. Cuando antes se soñaba con tener un título universitario, tener una relación, tener una casa, tener una familia, criar hijos, hoy esta generación busca el placer, un placer hedonista, individualista. No me hables del día de mañana, porque el día de mañana no me interesa. Una generación que no se caracteriza por el compromiso. ¿Cuáles son las características? Se eluden las responsabilidades, se eluden las obligaciones y los vínculos permanentes. Hace falta decir que hace un montón de tiempo, hace poco hablaba con un cura, con un amigo que estudia, un compañero que estudia psicología también, y él me hablaba, che, ¿hace cuánto? Yo le preguntaba, ¿cuántos casamientos hacen? Me dice, hacemos 3 al año. Cuando antes hacíamos 3 en un día. La Iglesia Católica, ¿eh? Cuando antes hacíamos 3 en un día de un fin de semana. 3 por 2, 6. 6 por 4, 24. 24 al mes. Hoy hacen 3, 5, 6 anuales. Es una generación en la que hoy estamos viviendo que no se compromete, que eluden la responsabilidad. Se escucha por ahí, tengo una pareja. Ya no se habla más de matrimonio. Tengo una pareja, porque si no está todo bien, mañana la cambio. Tengo una pareja. Hablamos simplemente de alguien que está a mi par. Concurro a una iglesia, pero no me bautizo. No asumo un compromiso. Concurro. ¿Por qué? Porque cuando ya llega el momento que tengo que empezar a dar un poquitito más, chao, me voy. Es una generación, estamos en una generación que cuando tienen que resolver los problemas, lo postergamos a lo mayor posible. ¿Saben por qué? Porque no queremos cosas que nos confronten. Estiramos solucionar problemas, porque no quiero tener problemas. O sea, un resumen de, en los días de hoy, lo único permanente es lo provisorio. La provisoriedad de las cosas. No se establecen vínculos profundos. No se establecen vínculos profundos. Hoy hablar de personas como las que hoy están acá sentadas, que tienen pareja hace tantos años con su matrimonio, es algo que ya no se ve hoy en día y te ven como si fueras un dinosaurio. No establecen compromisos y omiten los temas conflictivos. Ahora, ¿cómo hablamos de un compromiso en este contexto? Hermanos, la salvación no se pierde. Pero una vez que nosotros entramos en la carrera de ser cristianos, la fe es compromiso. La fe es asumir un compromiso con el Señor. Y muchas veces nadar como el salmón contra la corriente. La fe es un compromiso. Y hoy hemos visto la vida de Juan el Bautista. En estos 10 versículos que voy a tratar de sacar 3 cosas rápidas. En primer lugar, ¿quién era Juan el Bautista? Era un precursor. ¿Qué era un precursor? Fue el que vino a allanar el camino para cuando venga el Señor Jesús. ¿Qué es un precursor? El que va primero, el que abre el camino, el que abre las sendas para que venga otro. Eso es un precursor. Juan el Bautista abrió las sendas de lo que iba a ser el Señor Jesús. Las pautas que marcó Juan el Bautista, arrepiéntanse,
y bautícense, son las mismas pautas que siguieron el Señor Jesús y que si estudiamos en la iglesia, como ya hemos dicho varias veces, en el libro de Hechos se continúa lo que dijo el Señor Jesús. Pero Juan el Bautista fue un precursor de todas estas cosas. Ahora, ¿saben en qué momento se levanta Juan el Bautista? Se levantó en un momento donde en la Biblia hay 400 años de silencio. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y después viene Juan el Bautista, hay 400 años de silencio. ¿Por qué 400 años de silencio? En esos 400 años Dios no envió un profeta, Dios no envió a un juez. En esos 400 años, por la desidia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios empezó a desligarse de las cosas de Dios y hubo 400 años donde era una decadencia espiritual, donde se generó una religiosidad peligrosa. Israel, el pueblo de Dios, tambaleaba en sus convicciones espirituales. Antiguo Testamento, se cierran los profetas, Nuevo Testamento, viene el Señor, pero antes de que venga el Señor, viene Juan el Bautista. Pero antes de que venga Juan el Bautista, fueron estos 400 años de silencio. Siempre se levantaba una voz que acusaba el pecado, denunciaba el pecado y exhortaba al pueblo a que vuelva a Dios. Bueno, 400 años de silencio. Y viene Juan el Bautista. Juan el Bautista es como, si me lo permiten decir de esta manera, como que no lo sabemos dónde encajar, ¿no? Como que en el Nuevo Testamento, un hombre que viene vestido de esta manera, que come de esta manera, langosta, miel silvestre, que habitaba en el desierto, medio como que en nuestra mente, no sé si le pasa lo mismo, le transmito lo que a mí me pasa, lo quisiéramos ubicar en el Antiguo Testamento. Pero fue el último y gran profeta, que viene a ser el precursor. Ahora, ¿cuál es el primer paso que le dice el Juan el Bautista a esta generación? El bautismo. ¿Qué es el bautismo? Asumir un compromiso. Mira, te hago un paréntesis, que no es el tema en esta mañana. Pero esta mañana, si estás siendo desafiado a que si tenés a Cristo en el corazón, ya sabes que sos salvo y la seguridad de salvación no se pierde y no estás bautizado, ¿por qué no das ese paso de fe? Porque hoy, como vamos a ver, el bautismo es un compromiso público. Entiendo que acá nunca había un bautismo en esta iglesia por ahora, pero entiendo que está acá abajo. Se hace algo público, exteriorizando de lo que pasó internamente, que yo fui salvo y quiero asumir un compromiso. Bueno, pero ¿qué? Volvamos al tema. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Empezó a hablar del bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Es un compromiso, como te dije recién. Primero me arrepiento, por eso el mensaje de Juan es arrepiéntanse y bautícense y hagan fruto. Ahora es notable cómo hoy se ha cambiado el vocabulario. Vuelvo a esto de los discipulados, que en el discipulado está. Hoy se habla mucho de creyentes y no de discípulos. Y no necesariamente son lo mismo, ¿eh? Hoy muchas veces nosotros predicamos para que Dios quiera, haya creyentes, pero muchas veces nos estacionamos en simplemente ser creyentes. Y hay una gran diferencia en el discípulo. El discípulo quiere dar frutos. Ahora simplemente se buscan creyentes. El discípulo es el que sigue. Y el creyente es el que cree nada más. Por eso en esta mañana quiero desafiarte a una vida de compromiso. A una vida de compromiso. Y él empezó a hablar del bautismo. Un acto público que se hacía en un lugar público, dice que iban ahí al río, y de una forma gráfica, ¿qué es lo que quería decir? Asuman un compromiso. 400 años de silencio, viene Juan el Bautista, y empieza a predicar, arrepiéntanse, y venían de todas las ciudades a querer bautizarse. Y les decía esto, ¿qué es lo que quiere reflejar? Que se tiene que levantar una generación que se comprometa. Porque no hay cambios si no hay compromiso. No hay cambios si no hay compromiso. Y Juan el Bautista apela a tres cosas que te quiero decir rápidamente. Versículo 9. ¿Qué dice? Mateo 3:9. Primer punto. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos,
Abraham tenemos por padre. Vamos a leer un poquitito antes del 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. El primero que confrontó con esta persona fue Juan, no fue el Señor. Y miren lo que le decía Juan. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué predicador diría esto hoy? Es un anti-rating. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el primer punto que quiero hablar en esta mañana, ahí está el contexto, el 9. Y no piensen dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Primer punto, no piensen, no digan que son, porque son el pueblo de Dios, escogidos, hijos de Abraham, ya está todo bien. Para los judíos, Abraham era el punto de partida del pueblo. Lo miraban a la distancia y sobre él se basaban su esperanza y sus tradiciones. Basaban sus tradiciones. Una religión basada en las formas. Una religión basada en las formas y no analizaban el contenido. Y cuando creemos que la iglesia tiene que seguir a nuestros mayores y no a la palabra de Dios, ahí nos equivocamos y caemos en el tradicionalismo. Hago un paréntesis en esto. No todo lo que digan nuestros mayores está mal, obviamente. La gran parte está bien. Pero ¿qué estaba pasando en este pueblo? ¿Qué estaba pasando en este pueblo en este momento? Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Juan el Bautista, ¿qué le tiene que decir? No se piensen que porque ustedes son hijos de Abraham, está todo bien. Estaban teniendo una fe basada en el tradicionalismo. ¿Y cuántas veces esto en la iglesia se puede meter? Una fe basada en el tradicionalismo y no analizamos el contenido de las cosas. Esto se hace así porque se hacía así. Y como hice el ejercicio al inicio, creo que sería un ejercicio sano, sin descuidar la palabra de Dios, ver en qué generación hoy estamos, que no son las mismas generaciones que antes. Y que tal vez las fuerzas que se hacían en otro momento, tal vez hoy no aplican, o tengamos que cambiar, o seguir haciendo otras cosas que se antes hacían. No es la discusión de esta mañana, pero lo que sí se discute en esta mañana, que quiero traer como primer punto, es que ellos decían, somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Y Juan el Bautista le dice, señores, no se confíen en el pasado y en lo que han elaborado en la fe de Abraham. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de la promesa. Pero Juan el Bautista le estaba diciendo, Dios no va a tener en cuenta las tradiciones de ustedes. Como dijo un gran predicador, Dios no tiene nietos, tiene hijos. A veces pensamos que porque somos hijos de, o porque venimos de tal lugar, o hacemos tal cosa, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Y en qué se basa la vida cristiana? Se basa en lo que Dios ha dicho y en el compromiso que yo tomo delante de Dios. El compromiso no es solo yo creo, creyente, sino que yo sigo. Y estas personas, 400 años de silencio, vinieron a Juan el Bautista y decían, yo creo, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Juan el Bautista le tiene que decir, ojo, porque eso es un tradicionalismo. Porque la vida y el compromiso que va a terminar hablando el Señor Jesús no es simplemente yo creo. Una vida de compromiso es yo creo, pero yo sigo. Yo sigo. ¿No es esto lo que dijo el Señor Jesús en la parábola del buen samaritano? Se me están yendo. No sé si están concentrados o los estoy perdiendo. Voy a ir avanzando más rápido. ¿No es esto lo que dijo el Señor Jesús en la parábola del buen samaritano? ¿Qué dos grandes figuras utiliza el Señor Jesús? No yo, no Juan el Bautista, el Señor Jesús en la parábola del buen samaritano.
les trae del Antiguo Testamento dos figuras que eran claves, el levita y el sacerdote. Dos personas que vieron a una persona que estaba tirado junto al camino porque lo habían robado. Pero estas dos personas, historias contadas por el Señor Jesús, repito, no por mí, ni por el Juan el Bautista, por el Señor Jesús, dice que siguieron de largo, tal vez preocupado en el tradicionalismo de ir a hacer el culto, del levita ir a hacer lo de la alabanza, de ir a hacer la parte espiritual de la liturgia que tenían que hacer. Y el sacerdote, tal vez como el pastor o el representante de aquel momento, preocupado también en el culto o en lo que tenían que hacer. Pero cuando vieron al que estaba tirado junto al camino no hicieron nada. Pero el Señor Jesús cuenta, ¿por qué lo recalco? No para quedar como que yo soy un palero, porque sale de la boca del Señor Jesús que una vida de compromiso no pasa tanto por lo del culto o por lo que que eso está bueno, nadie intenta que eso está mal, pero sino cómo yo vivo. Y no que el tradicionalismo me afecte a tan punto que eso es lo primordial y me olvido de vivir. Y el Señor Jesús, por cuarta vez lo repito, digo que fue el Señor Jesús, por quinta vez, que dijo que un samaritano que no estaba tan preocupado o no tenía la teología de ese sacerdote o no ocupaba el puesto que ocupaba ese levita, se ocupó de esa persona que estaba semi muerta tirada junto al camino. Y el Señor Jesús, a un escriba de la ley, a un doctor de la ley, le dice: ¿quién es el prójimo? El Señor Jesús está dando esta lección diciendo: fe es compromiso. Y Juan el Bautista, volviendo a esta historia, les dice esto, que no es simplemente saberlo, sino que tiene que pasar un estilo de vida. Juan le dice: no digan que tenemos a Abraham por padre, porque no es una cuestión de rito. Fe es hacer lo que Dios mandó. Fe es hacer lo que Dios mandó. En 2 Pedro 1:16, miren lo que dice. 2 Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué eran las fábulas artificiosas? Lo que la gente pensaba de aquel momento de los dioses de aquel momento. Sino como viendo a nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió al Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Y miren lo que dice el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en atender, atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nosotros recibimos la palabra del Señor. Y una fe comprometida es una fe que se basa en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más segura que alumbra en los momentos de oscuridad. Por eso, en primer lugar, hermanos, si esto nos está afectando, hagamos un análisis. Hago el análisis. Que no nos dejemos llevar tanto por el tradicionalismo, sino cómo estamos con la lectura de la palabra de Dios y basar nuestra fe en la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, Juan le dice en el versículo 8, volvamos a Mateo 3, capítulo 3, versículo 8, ¿qué le dice? En primer lugar le dice: no se jacten porque son hijos de Abraham. Ustedes están viviendo una vida de tradición. Ojo, arrepiéntanse y bautícense. Pero en segundo lugar, ¿qué le dice? Hagan fruto dignos de arrepentimiento. Versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque voy a ser reiterativo. La fe no se basa simplemente en cumplir ritos. ¿La fe en qué se basa? En vivir como cristiano. Mateo 23, del 23 al 24, no lo busquen ustedes, que aparezca ahí. Jesús acusaba a los fariseos. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos diezmaban, el Señor Jesús le dice: ustedes diezman hasta el mento, el eneldo
y lamenta. Mateo 23, 23 y 24. ¿Saben lo que le estaba juzgando el Señor Jesús ahí? En Mateo 23, 23 dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! Esto ya lo había hecho Juan el Bautista, como lo hemos dicho. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Saben cuáles eran la menta, el eneldo y el comino? En la ley no estaba diezmar sobre esto. Estaba en diezmar el 10%. ¿Qué hacían los fariseos? Estos que decían, somos hijos de Abraham, basados en el tradicionalismo. Nosotros damos hasta el 10% de las minucias, de los, no me sale la palabra, de los condimentos, de las especias. Ellos no solo apartaban el 10% de los alimentos, ¿saben de qué apartaban el 10%? Del mento, del eneldo y del comino, de cosas chiquitas. Eran tan religiosos, pero de boca del Señor Jesús les dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? ¿Qué es lo que está atrás del rito de dar el 10%? De venir en esta mañana en la cena del Señor o cuando se da la ofrenda. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que está Dios mirando? Corazón. Y Dios le está diciendo, se olvidan de la justicia, de la misericordia, sacerdote y levita se quedan de largo, y de la fe. Y esto recalca, como que el Señor hace un paréntesis. Esto era necesario hacer, porque hay que ofrendar. Pero detrás de la ofrenda, ¿qué es lo que está viendo? El contenido. ¿Qué es lo que ve el Señor? El contenido. Yo puedo venir acá a ofrendar, pero no se olviden que lo más importante es una vida de misericordia, de fe y de justicia. Sin dejar de hacer aquello. Yo puedo venir a ofrendar, pero si después en mi trabajo, yo veía un estado de WhatsApp tuyo, perdón que te utilice, Richard, qué trabajo duro con la gente que te mueves. ¿Sabes qué? Justo, no quiero meter el dedo en la llaga, pero justo en la radio hablaban de los talleres mecánicos, ¿no? ¿Y qué es lo primero que encontrás? Seamos sinceros cuando vas a un taller mecánico. No sé si está tanto ahora. Los pósters de las minas semidesnudas, ¿no? Y yo me imagino cuál es el diálogo. Y hay que estar todo el día. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Violeta Fabiani, mi primer trabajo que trabajábamos con cremas, y todas las revistas que se vendían, y cuando yo heredé un box, el box era todo etiquetado de las revistas que se vendían Violeta Fabiani, recortado de las mujeres. Yo tuve que ir y desalojar ese box, sacarlo todo, porque eran 8 horas viendo una imagen que afectaba mi vida. ¿Qué quiero dar con este ejemplo? Que si nosotros en el diario cotidiano andar no cambiamos y no somos justos, no vivimos esa vida de fe, y no hay una vida de arrepentimiento, nosotros podemos caer en el fariseísmo, en el tradicionalismo, después del domingo venir acá y decir, ofrenda hasta el 10% de las minucias, de la menta, del eneldo y del comino. Pero cruzo esta puerta y mi vocabulario es de un pagano. No le hablo a Dios a nadie. En la facultad no saben distinguir si soy cristiano o no. Le decía a Meli, un compañero me decía, hacele una sonrisita a la profe y te aprueba. No, no. Tenemos que marcar la diferencia y es una vida de compromiso, porque otra cosa que quiero dejar claro en esta mañana como otro ítem es que no tenemos que asumir la vida de compromiso acá adentro. Por el contrario, la vida de compromiso pasa por afuera y se va a ver reflejada acá adentro. Ustedes, dice, se emparan todo esto, pero se olvidan de lo más importante. Se complacen de lo superficial y secundario, pero dejan lo esencial. Y estas son las cosas que debemos cambiar, hacer fruto de arrepentimiento. En la historia paralela de Mateo 3 que estamos leyendo, en Lucas 3, en la historia paralela, Lucas se detiene en algunos detalles de la predicación de Juan el Bautista. Mirá lo que dice Lucas 3:10. Ya voy terminando, les prometo que voy terminando. Es una historia que me apasiona. Lucas 3:10. Cuando Juan el Bautista predicaba, dice la Biblia que se le acercaron 3 grupos de personas. Y miren qué maestro que era Juan el Bautista, el ejemplo que les daba. Y la gente, primer grupo que se le acercaba a Juan el Bautista, la gente del pueblo, y le preguntaba, ¿qué haremos?
la pregunta que le gustaría que le hagan a cada predicador. ¿Qué haremos? La pregunta que se hace en el libro de Hechos cuando Pedro predica y la gente dice, ¿qué haremos? ¿Y qué dijo Pedro en la iglesia? Lo mismo que dijo Juan el Bautista. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué haremos? ¿Qué les dice Juan el Bautista? Versículo 11. Respondiendo esto a la gente del pueblo que se venía a bautizar, que se cambiaba su vida, que querían una vida de compromiso, ¿qué le dice Juan el Bautista? Prestemos atención, yo no sé si los perdí, pero prestemos atención. Si uno tiene 2 túnicas y al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Perdón, lo leí sin acento. Dé al que no tiene. ¿Sabe de dónde viene la palabra capilla? De alguien que una vez partió su capa para dárselo al pobre. De ahí viene la palabra. No me acuerdo el nombre de este santo, que después le hicieron santo, pero alguien que vivió la vida y partió su capa porque vio a un pobre y le dio. De ahí viene la palabra capilla, de capa. Acá lo que está diciendo Juan el Bautista es, a los del pueblo, primer grupo que se le acerca, no se olviden de la solidaridad. Si uno tiene 2 túnicas y otro no tiene, dale. Y si uno no tiene de comer y vos tenés, dale. Segundo grupo que se le acerca a Juan el Bautista, versículo 2. Vinieron también unos publicanos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de saqueo? ¿Se acuerdan cuando muchas veces hablamos mateos, publicanos que cobraban impuestos para Roma? Dice que se le acercaron gente que habían escuchado y querían cambiar su vida. Y le pregunta, ¿qué hacemos, Juan? ¿Saben qué le da la respuesta al gran maestro? Para ser bautizado, y le dijeron, no exijan más de lo que está ordenado. Todos queremos acabar con la corrupción, ¿no? Pero para dejar de acabar con la corrupción, hay que dejar de ser corrupto uno. ¿Qué le dice? No exija más de lo que está ordenado. Tercer grupo. Porque la hora va avanzando. Se le acercan soldados. Acá hay varios que trabajan, no son soldados, pero... Se le acercaron unos soldados diciendo, ¿qué haremos nosotros? Porque cada uno tenía su respuesta a su problema ético, como hablábamos ayer con Katy. Un problema ético. Mi profesión con lo que estoy haciendo. Soy publicano. Juan el Bautista le dijo, ¿dejá de ser publicano? ¿Dejá de cobrar impuestos para Roma? Por eso yo entiendo que Jesús a Saqueo no le dijo, deja tu puesto. Le dijo, cambia tu forma de vivir. No cobres más de lo que tengas que cobrar. Y a un soldado, ¿qué le dijo? Eran los que llevaban el uniforme, los que tenían el poder. Un romano en aquel momento, si llevaba una carga, le podía decir a un judío, me llevas esto, y se la tenía que llevar unas millas. ¿Y qué le dijo Juan el Bautista a los soldados? No hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Juan el Bautista es muy práctico, le dice, cambien su vida. El segundo punto, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y tercer y último punto, versículo 10. Mateo 3:10. Y también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. ¿Qué quiere decir en eso? Era un pueblo que vivía despreocupadamente sin conciencia de Dios. 400 años de silencio. Dios se había quedado en el pasado. No hay nadie a quien rendirles cuentas. Y Juan el Bautista le dice 3 cosas. En primer lugar, no digan que porque son hijos de Abraham está todo asegurado. En segundo lugar, la fe, es una vida de compromiso que tiene que dar fruto. Pero en tercer lugar, que podemos decir en esta mañana, una vida de compromiso es alguien que está consciente que algún día vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos, de nuestro tiempo, de nuestras cosas. Nosotros leemos Romanos 8:1 que dice, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nosotros con eso decimos, listo, y pensamos que con eso tenemos el pasaje al cielo, que lo tenemos. Pero en ese pasaje que tenemos al cielo, nos olvidamos que en el cielo nosotros vamos a tener un juicio. No para salvación, porque ya somos salvos. Pero no sé cómo será ese juicio, pero el Señor en una película de nuestra vida nos va a decir, yo te di recursos, te di talentos, te di dones, te di esto, te di pareja, te di plata. ¿Qué hiciste? Y ese juicio no será para ser salvo, porque vamos a ir al cielo. Pero ese juicio será
para ver qué hicimos en este tiempo que estábamos en la tierra. Y Juan el Bautista le dice, el hacha está puesta sobre el árbol. Es una figura para decir el compromiso. Un hombre de compromiso, una mujer de compromiso, tiene que vivir consciente en este tiempo que en algún momento vamos a rendir cuenta a Dios de lo que estamos haciendo. Recapitulamos, para terminar que la hora avanzó. Una fe que no se basa en tradiciones, sino en la palabra de Dios. Primer punto. Una fe que no se basa en tradiciones, sino en la palabra de Dios. Segundo punto, una fe que se tiene que reflejar en la conducta y en una vida que honre al Señor. Y tercero, una fe que va a tener que rendir cuentas, que sabe que va a tener que rendir cuentas, cómo utilizó su tiempo y sus fuerzas para el Señor. Hermanos, una vida de compromiso. Una vida de compromiso. Yo hoy escuchaba la alabanza, que me tocó ir a tomar un vaso de agua porque estaba medio ahogado, y escuchaba la alabanza y digo, qué lindo, se nota una vida que tiene, una iglesia que tiene vida. Pero yo no me quiero conformar con esto. Quiero que seamos más. ¿Queremos ser más? Requiere de una vida de compromiso. De compromiso. El mundo no levanta la bandera del compromiso, pero el cristiano tiene que levantar la vida de comprometerse con su fe. ¿Terminamos orando? Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, ayúdanos a ver este reflejo en la vida de Juan el Bautista, que fue un precursor tuyo. Señor, en estos puntos que hemos escuchado en esta mañana, asumir una vida de compromiso. En primer lugar, para mí, para mi familia y para cada uno de los que estamos acá. Una vida de fe es una vida de compromiso. Y debemos asumir el compromiso como hijos de Dios. En tener una fe que se basa en tu palabra y no en las tradiciones. Y no pensar que porque tenemos el pasaje asegurado al cielo, no tenemos que reflejar o afectar a nuestro alrededor, sino que tenemos que dar frutos con una vida y una mente consciente que vamos a rendir cuenta del tiempo que hayamos estado acá en la tierra. Por eso, Señor, toca en esta mañana a cada uno de nosotros lo que tú has hablado en el área que tú quieras que cambiemos y que quieras que nos comprometamos. Señor, que pueda ser una iglesia que siga siendo faro, luz, una antorcha que ilumine en este mundo en oscuridad. Pero para eso se necesitan familias comprometidas, hijos comprometidos. Y para eso individuos, hombres y mujeres que se comprometen en ser un faro, en ser luz, en ser un sendero en esta vida. Por eso, Señor, desafíanos en esta mañana a poner en práctica lo que ha hecho Juan el Bautista, pero que sin dudas ha hecho el Señor Jesús. Una vida de frutos, consciente de que el Señor y el Padre nos está viendo y que daremos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero en esta mañana, si hay alguien que no te tiene a ti, Señor, que también pueda dar ese primer paso, el primer compromiso, el de la salvación, el de la seguridad de la salvación. Y que en esta mañana, Señor, si hay alguien que no te conoce, puedas afectar su vida entrando en la vida de ellos. Y quebrantando su orgullo, pueda él decirte, Señor, quiero ser un hijo o una hija tuya. Sálvame. Con esa simple palabra, Señor, y entendiéndolo de corazón, sabemos que tú entrarás en él, para después afectarlo en una vida de compromiso. Dejamos todo esto en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.